Bien, en esta lección vamos a ordenar un vector por el método de inserción de forma descendente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir viendo cómo hacerlo. Vamos a necesitar tres apuntadores. El apuntador rojo nos va a decir cuál es el último elemento que hemos ordenado o que queremos ordenar. El verde me va a servir para ir haciendo un recorrido hacia atrás, para ir ordenando todos los que estén o ir cambiando todos los elementos que estén detrás de este color rojo. Y el amarillo nos va a determinar cuál es la posición anterior. Y entonces yo voy a preguntar si este número que está en la posición de la flecha verde va a ser mayor que el que está en la flecha de color amarillo. Si esto es así, vamos a cambiar los números de posición, de tal manera que el 15 lo vamos a poner en la posición del 5 y el 5 lo vamos a poner en la posición del 15. Y ya hicimos aquí el primer intercambio. Entonces ya tenemos este primer intercambio, entonces estos elementos ya están ordenados, estos dos primeros elementos ya están ordenados. Entonces vamos a proceder a ordenar lo que sigue. Para ello la flecha roja entonces se posiciona en el número 2, la flecha verde la vamos a posicionar aquí mismo y el amarillo está uno antes. Bueno, y entonces vamos a preguntar ahora si el número que está en la posición de la flecha verde, este número 8, es mayor que el número que se encuentra en la posición de la flecha amarilla. 8 es mayor que 5. Como 8 sí es mayor que 5, entonces tendremos que hacer el intercambio. Aquí hacemos el intercambio. De tal manera, entonces, el 8 lo voy a colocar en esta posición y el 5 lo voy a colocar en esta posición y de esta manera ya tengo estos números ordenados. Lo que hago a continuación, porque todavía no sé si esto está ordenado hasta la primera posición, entonces lo que tengo que hacer es recorrer la flecha verde a la posición anterior y siempre la amarilla estará en la posición anterior a la flecha verde. Y entonces aquí voy a preguntar, ¿es el 8 mayor que el 15? Como el 8 no es mayor que el 15, entonces en este caso no haremos el intercambio. Esta flecha de color verde ya llegó a la posición número 1 y hasta ahí se va a quedar. Ya no avanza más, se queda en esta posición. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente fase. Entonces vamos a colocar esto aquí. Y vamos a ver qué intercambios tenemos que hacer. Borramos estos. Y entonces la flecha roja se recorre a la siguiente posición y la flecha verde va a seguirla a esta posición. Y la flecha amarilla, como siempre, está una antes de la flecha verde. Y ahora pregunto, ¿el 4 es mayor que el 5? Como el 4 no es mayor que el 5, entonces no se hace el intercambio y tampoco avanzamos hacia atrás porque ya encontramos que esto está ordenado. Entonces ya no es necesario continuar hacia arriba. Bien, entonces vamos al siguiente paso. Y aquí vamos a recorrer la flecha roja a la última posición. La flecha verde, como siempre, le sigue.
y la flecha amarilla se posiciona en la posición anterior a la flecha verde, como siempre. Y entonces preguntamos, ¿es el 20 mayor que el 4? Como el 20 es mayor que el 4, entonces tenemos que hacer el intercambio. Hacemos el intercambio. Y entonces el 20 lo ponemos aquí y el 4 lo ponemos acá. Ok, entonces ya hice el intercambio. Como sí hice un intercambio, entonces tengo que continuar hacia arriba. Y entonces para continuar hacia arriba, lo que hago es la flecha verde la coloco en la posición número 3 y la flecha amarilla siempre va una antes de la flecha verde. Y vamos a ver si tenemos que hacer el intercambio o no. Vamos a quitar esto de aquí por lo pronto y pregunto ahora el número que está en la posición de la flecha verde, que en este caso es el 20, pregunto, ¿es mayor que el número 5? Y si es mayor que 5, entonces este intercambio sí se tiene que hacer. Entonces hago el intercambio aquí. Y entonces de esta manera tengo que poner un 20 aquí y el 5 lo cambio a la siguiente posición. Como hice el intercambio y todavía no llego a la parte superior o a la última parte de mi vector, entonces tengo que continuar hacia arriba. Para continuar hacia arriba, lo que hago es recorrer la flecha verde. La flecha verde se recorre aquí al número 2 y la flecha amarilla se va aquí al número 1. Y vuelvo a preguntar, ¿es 20 mayor que 8? Como 20 es mayor que 8, nuevamente tenemos que hacer nuestro intercambio. Hacemos nuestro intercambio, entonces el número 20 va en esta posición y el número 8 va en esta posición. Ok. Ya hice un intercambio y esta flecha verde todavía no llega a la posición número 1. Entonces, tengo que continuar hacia arriba. Continúo hacia arriba y para continuar hacia arriba, lo que hago es pasar la flecha verde a la posición número 1 y la amarilla pues va en la posición 0, siempre va una antes de este, y luego pregunto, ¿es 20 mayor que 15? Como 20 es mayor que 15, entonces pues tengo que hacer el intercambio. Para hacer el intercambio pongo el 20 aquí en la posición número 0, en la posición de la flecha amarilla, y pongo el 15 en la posición de la flecha verde. Y ya hice mi intercambio y la flecha verde ya llegó a la posición número 1. Como llegó a la posición número 1, entonces ahí se detiene y ya tengo mi vector ordenado. Ok. Esta es la forma que se tiene que hacer el ordenamiento. Pero tenemos todavía que hacer un análisis más profundo de cómo se va a ir dando este ordenamiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar hacer. Bien, primero teníamos esta situación donde tenemos nuestra flecha verde y nuestra flecha roja en la posición número 1 y la flecha amarilla en la posición número 0. Bueno, vamos a ir dándole forma a eso que estamos pensando, pero con palabras, ¿no? Ya no con nuestras imágenes. Entonces preguntamos, más bien decimos que nuestro verde va a estar igual va a estar en la posición número 1. ¿Qué otra cosa decimos? Que nuestro rojo
también está en la posición número 1. Y amarillo está en la posición rojo menos 1. Es decir, está en la posición número 0. Bueno, aquí rojo, en realidad no es que sea 1, es que es... Perdón, aquí es rojo, es el primero, es nuestro pivote inicial. Rojo es igual a 1. Verde va a ser igual al rojo en un principio. Y luego amarillo es igual al rojo menos 1. Bien, ¿qué otra cosa hacemos después de eso? Lo siguiente que hacemos es preguntarnos si el número, vamos a llamarle el número al vector. Entonces, si número en la posición verde es mayor que número en la posición del amarillo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos el intercambio. Vamos a ponerlo tal como estaba aquí al inicio. Aquí tenía yo un 5 y aquí tenía un 15. Ok, entonces yo decía que tengo que poner el 15 en la posición número 0, en la posición de la flecha amarilla. Entonces, si pongo el 15, aquí sucede algo indeseado. El número 5 ya no está presente en ningún lado. La computadora ya no tiene ese valor presente, ya no lo conoce, ya no tiene idea de cuánto vale o cuánto valía en el paso anterior, la posición del número en la posición amarilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que almacenar este valor 5. Este valor 5 lo tengo que almacenar en algún lado, en la memoria, para poder conocerlo después de que haga la modificación de la posición amarilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a decir que hay un temporal, que voy a llamarle temp, y va a ser igual al número en la posición amarillo. De tal manera que aquí voy a guardar ese número 5 que está por ahí pendiente. Entonces, y después de que lo guardo, ya lo tengo ahí almacenado, ya sé cuánto vale previamente, entonces lo que tengo que hacer ahora sí es al número en la posición amarillo le voy a asignar lo que tiene el número en la posición verde, que en este caso pues es un 15. Y de esta manera aquí voy a poner ese 15 aquí. Ya lo tengo ahí. Y ahora tengo que cambiar el valor que yo tenía en la posición número 0, la tengo que poner ahí en la posición número 1. Y como hago eso, pues lo tengo almacenado en el temporal. Entonces, como lo tengo almacenado en el temporal, entonces número en la posición amarillo va a ser igual al número, perdón, al temporal que tengo ahí, que es donde guardé el 5 que tenía el número en la posición amarillo, y entonces en el temporal pues tengo un 5, y ese 5 entonces se pone aquí en la posición, perdón, aquí no es amarillo, aquí es verde. Y entonces aquí en la posición verde pues pongo el número 5 y entonces ya hice el intercambio. Este intercambio ya lo hice. Entonces esta es la forma en que voy a ir haciendo este intercambio. Ahora,
yo tengo que ir avanzando la posición roja y junto con ella voy a ir avanzando también la posición verde. Y después voy a ir regresando en la posición verde hasta llegar al número 1 y entonces me detengo. O en el caso de que no se haga un intercambio, ahí me voy a detener. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues necesito de ciclos y vamos a ver cómo se hace esto ya en un programa Python. Bien, el siguiente análisis ya lo haremos con un programa en Python para ahorrarnos pasos. Entonces vamos a ver, ya sabemos cómo ir recorriendo un vector, ya lo vimos. Entonces vamos a iniciar por la captura. Entonces vamos a crear primero un vector en blanco que se llame número y vamos a preguntar cuál es el tamaño del vector. Entonces vamos a llamarle tamaño, le vamos a decir cuántos. Vamos a llamarle cuántos y aquí voy a inicializarlo, voy a ponerlo como el int del input. Bien, entonces aquí voy a preguntar cuántos elementos se van a utilizar, pero necesito primero poner un print para que el usuario sepa que le está preguntando. Y entonces vamos a decirle aquí cuántos elementos tendrá el vector. Bien, entonces vamos a probarlo. Vamos a una terminal. Y le vamos a poner ahí Python. Y todavía no le pongo un nombre a este programa, entonces le vamos a poner que lo salve como ordena inserción. Python. Guardamos y ahora sí vamos a ponerle Python ordena inserción .py. Y vamos a ver qué hace, cuántos elementos quieres del vector, pues 5. Entonces, bueno, ya probamos la primera parte y ya funciona. Vamos a leer el vector. ¿Cómo leemos el vector? Pues con un ciclo for, ya lo hemos visto también. Entonces vamos a ponerle for y vamos a utilizar el rojo de una vez, for rojo en el rango. Y aquí tenemos que empezar en el 0 porque nuestros vectores siempre empiezan desde la posición número 0 y hasta cuántos. Si pedimos 5 elementos, entonces va a llegar, el for va a llegar solamente hasta el 4, entonces va a ser el 0, 1, 2, 3 y la posición 4. Recordemos que el for no llega hasta la posición límite, llega a una posición anterior. Y como yo quiero que lo vaya pasando de uno en uno, entonces le ponemos ahí el desplazamiento. Y bueno, aquí nos faltó poner otro print. Y le ponemos ahí, dame los elementos del vector. Entonces aquí ya ponemos los elementos, me dio los elementos del vector. Y aquí le voy a poner entonces que número, no, numtemp, le voy a llamar numtemp, es igual al int bien, entonces aquí le voy a poner que numtemp va a ser igual al int
del input, y entonces ya va a leer el número ahí. Y bueno, aquí le vamos a poner que el número punto append para que me agregue un elemento va a ser igual al num temp. Bueno, lo puedo hacer así, es más claro, o simplemente puedo poner esta instrucción aquí y entonces pues ya lo leo y lo asigno directamente al append. Y bueno, vamos a probarlo. Recuerden que siempre tenemos que ir probando nuestros programas para evitar que se nos acumulen los errores. Entonces, vamos a ver cuántos elementos quieres. Pues el 5, dame los elementos del vector 1, 2, y ya la regué porque puse un valor que no era un número. Entonces 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya capturé mis cinco valores y los agregué al vector. Bueno, hasta ahí ya tengo toda la parte que se refiere a la lectura del vector. Bien, entonces ya tengo eso. Me queda perfectamente claro que ahí estoy leyendo el vector. Bueno, muy bien. Ahora tenemos que ordenarlo. Vamos a copiar esto para ser más fácil. Entonces aquí, en vez de lectura, aquí vamos a ordenar el vector. ¿Cómo lo ordenamos? Habíamos dicho aquí que para ordenarlo tenemos que ir recorriendo esta flecha de color rojo, empezando en la posición número 1 y terminando en el tamaño del vector. Entonces, ¿cómo vamos recorriendo esta flecha? Pues también con un ciclo for. Entonces vamos a poner otra vez aquí for rojo en el rango, pero aquí vamos a empezar en el valor número 1. El valor número 0 en este método no nos interesa, estamos en la posición número 1. Entonces, for rojo en la posición del número 1 hasta cuántos de 1 en 1. Y ahí, ¿qué es lo primero que hago? Rojo igual a 1, pues aquí ya lo estoy haciendo, rojo igual a 1. Ahora, verde es igual al rojo, eso es lo que estoy poniendo aquí. Entonces, voy a poner aquí que verde va a ser igual al rojo de manera inicial. Empezamos con ese valor. Y luego digo que amarillo es igual al rojo menos 1. Entonces, amarillo es igual al rojo menos 1. Esos nombres de variables deberían de decirnos otras cosas, pero como estoy haciendo referencia al método que vimos en la presentación, entonces nos quedamos con esos nombres: verde, rojo y amarillo. Ok, luego pregunto si el número verde, voy a llevarme esto, a ver cómo me queda. Lo pegamos aquí. Obviamente no lo voy a poner un sí, es un if. Y aquí la condición es que el número en la posición verde sea mayor que el número en la posición amarillo. Y bueno, aquí en Python no existe el entonces. Le pongo 2 puntos y lo demás se arregla con la indentación. Recuerden que en Python la pertenencia de una instrucción o conjunto de instrucciones a una estructura de control se hace evidente con la indentación. Entonces aquí ya le pongo el temporal, pero esto no funciona bien así, porque funciona para una sola posición y yo tengo que ir recorriendo el verde hacia atrás. Entonces
lo que yo voy a hacer es un while mientras, ¿qué sucede? Mientras sucede que este color verde no se encuentra en la posición número 1, sino que esa es la última posición a la que puede llegar. Entonces le voy a poner aquí, mientras el verde sea mayor o igual que 1. Mientras sea mayor o igual que 1, va a continuar aquí hacia adelante. ¿Qué otra condición tiene que cumplir para que siga en el ciclo, para que continúe haciendo pruebas? Pues tiene que cumplir con esta condición que está aquí. Y como tiene que cumplir con las dos condiciones, entonces utilizo un AND. Y entonces ya tengo, mientras verde sea mayor o igual que 1 y el número verde, en la posición verde sea mayor que el número en la posición amarilla, entonces voy a seguir avanzando. Pero si yo ya tengo esta condición aquí, si yo ya hice esta condición aquí, entonces no tiene mucho sentido volver a preguntar por esta misma condición dentro del if, porque si esta condición no se cumple aquí, pues simplemente no llega a este punto. Entonces esta condición este if, lo puedo quitar y la condición está implícita aquí en el while. Entonces dice aquí, mientras verde sea mayor o igual que 1, mientras yo vaya avanzando y todavía no llegue a un valor menor que 1, entonces puedo continuar. Y entonces, ¿qué hago? Hago el temporal, guardo el número en la posición amarilla, y luego al número en la posición amarilla le asigno el verde. Bueno, esto eran cosas que habíamos puesto como condiciones de la prueba que estábamos haciendo, y entonces hay que quitarlo. Y bueno, entonces en la posición amarilla del número vamos a poner lo que haya en la posición verde, y luego en la posición verde vamos a poner lo que está en el temporal, que fue lo que guardamos de la posición amarilla. Entonces ahí ya funciona. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que esto en la posición verde se vaya a la posición anterior. Entonces verde menos 1. Para que el verde pase de la posición 2 a la posición 1, pues le resto 1, ¿sí? O para que el verde pase de la posición 4 a la posición 3, le resto 1, de la 3 a la 2 le resto 1, de la 2 a la 1 le resto 1. Y mientras la flecha de color rojo permanece en la posición en la que estaba. Este for es un for externo, entonces el rojo permanece en la posición en la que esté, mientras el verde va a ir avanzando dentro de este ciclo while hacia atrás hasta que llegue a la posición número 1, o que ya no se vaya a hacer un intercambio. Entonces verde es igual a verde menos 1. Y entonces amarillo, habíamos puesto que rojo menos 1, eso no es cierto. Aquí es verde menos 1. Aquí amarillo es igual a verde menos 1. ¿Sí? Entonces si el verde está en 2, el amarillo está en 1. Si el verde está en 3, el amarillo está en 2, etcétera, etcétera. Entonces así tenemos este while, y supondríamos que esto ya nos ordenaría nuestro vector. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es pues imprimirlo a nuestro usuario y decirle que eso ya quedó ordenado. Entonces aquí, en vez de lectura del vector, vamos a imprimir el vector ordenado. Entonces imprimimos el vector ordenado. Esta parte no nos interesa. Y aquí vamos a decirle que el vector ordenado es, y bueno, entonces aquí en vez de un append, aquí lo que tenemos que hacer es lo quitamos, vamos a ponerle print y vamos a imprimir el número
en la posición dada por el rojo, por el contador rojo. Entonces ahí nos va a imprimir el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, etc. Bueno, vamos a ver. Salvamos y vamos a ver si funciona. Aquí no hice una prueba previa antes de imprimir, porque pues, no podía ver lo que estaba sucediendo. Entonces, para ver lo que sucede, necesito imprimir. Entonces, por eso no se hizo una prueba previa de lo que hicimos con el ordenamiento. Entonces, nos dice aquí, ok, ¿cuántos elementos tendrá el vector? Le digo que 5. Y vamos a recuperar los números que teníamos aquí, que eran 5, luego 15. Entonces, ¿cuántos elementos tendrá el vector? 5. ¿Y aquí qué pasó? ¿Cuántos elementos tendrá el vector? 5. Bueno, no sé qué haya pasado ahí. Dame los elementos del vector. Dijimos que era 5, luego 15, luego 8, 4 y 20. 8, 4 y 20. Y bueno, ya me puso aquí el vector ordenado es 20, 15, 8, 5 y 4. Y bueno, entonces ya tengo mi vector ordenado. Vamos a hacer otra prueba con algo un poquito más grande. ¿Cuántos elementos tendrá el vector? Vamos a decirle que tiene 20 elementos. Y bueno, vamos a dar números así al azar. Dice el vector ordenado es 150, 99, 96, 88, 84, 78, 55, 45, 45, 25, 25, 12, 22, 15, 3, 1, 1, 0, menos 7 y menos 8. Bueno, aquí ya tengo mi vector ordenado. Y entonces este es nuestro problema ya resuelto. Y hay que intentar hacerlo de orden descendente. Y bueno, con ello terminamos esta lección de ordenamiento por método de inserción.